Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy nosotros podemos buscar la palabra de Dios. San Mateo capítulo 13, del versículo 1 voy a leer. San Mateo capítulo 13 del versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos a profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que
es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hasta el versículo 23 he leído. A veces Jesucristo estaba hablando largamente, ¿no?, algún tema, y algunas veces solamente se cortó un versículo. Pero leyendo este capítulo, San Mateo, el capítulo 13, Jesucristo estaba hablando varias veces, explicando sobre sembrador y la semilla y también la tierra. Y luego los discípulos estaban preguntando a Jesucristo, ¿no?, ¿qué significa el sembrador y qué es la semilla y también qué es el camino y también pedregales y también espino y buena tierra? ¿Qué significa? Estaba preguntando. Oh, como lo que saben ustedes, ¿no? El sembrador es como nuestro Dios que está sembrando la palabra de Dios, porque la semilla es la palabra de Dios. Pero cada situación de camino, también pedregales y también lugar de espino y buena tierra, eso es como depende del corazón. Por eso es muy importante, ¿no? Mientras tanto que estamos viviendo en este mundo, ¿qué tipo de corazón está llevando? Es muy importante. Comparando del libro de San Mateo capítulo 5 sobre bienaventuranza, bienaventurado pobre espíritu, así dice, ¿no? El reino de Dios será de ellos. Entonces, pobre espíritu, ¿qué significa? ¿Qué tipo de corazón está ubicada? Pobre espíritu, es decir, que un corazón que no puede satisfacer por la sabiduría del mundo, por su inteligencia, también por la educación del mundo, sino que siempre se queda algo duda, curiosidad y también no puede satisfacer su corazón. Comparando de la tierra que está apareciendo en el libro de Génesis capítulo 1, ¿no?, estaba desordenada y vacío y también tinieblas. Es decir, que antes de llegar el sol o antes de llegar la luz, ya no estaba ordenado, no estaba lleno por la verdad, tampoco hay la luz para dar la vida. Según mi conocimiento, ¿no?, desde niño yo estaba teniendo mucha curiosidad sobre el mundo de Dios. La verdad que Dios existe o no, no sabía muy bien, ¿no? Solamente yo tenía una experiencia
Cuando yo era niño, mi tía es como hermana menor de mi madre, regresó a la casa de su padre, es decir, que mi abuelo. La casa de mi abuelo y se quedó como uno de 1 kilómetro de nuestra casa. Por eso a menudo yo estaba visitando a la casa de mi abuelo. Pero al llegar al portón de la casa, algún momento estaba saliendo de la canción. Por eso yo estaba llamando atención, siendo niño, estaba buscando al Señor, mi tía, porque mi tía tenía tuberculosis. En esa época, como época de 1970 por ahí, ya era muy difícil de curar la enfermedad de tuberculosis en Corea del Sur. Vomitó la sangre. Creo que su pulmón estaba afectado por la enfermedad. Por eso el doctor decía que ya tiene que descansar en su casa. En la última hora de mi tía quería descansar en la casa de su padre y madre. Por eso regresó a su pueblo natal y buscando al Señor, orando, cantando. Y pasando uno de como 1 mes o 2 meses, ya yo escuché que falleció. Entonces, por primera vez yo estaba pensando que la gente cuando muera, ¿a dónde va? Eso es mi curiosidad. ¿A dónde va después de morir? Y luego fue sepultada mi tía. Y empecé a buscar a Dios desde mi adolescencia como secundario, ¿no? Que tenía uno de 15 años. Y empecé a leer la Biblia y buscando la palabra de Dios para comprender. Al principio solamente yo podía descubrir que para servir al Señor no debería cometer. Eso es número 1. Y luego debería cumplir el mandamiento de Dios. Por eso cada día estaba memorizando de mandamiento de Dios. También no fallaba para participar en el culto de domingo. Y luego al llegar el tiempo de ingresar en el servicio militar, cuando tenía como 19 años, yo estaba teniendo mucha curiosidad sobre salvación. Porque estaba congregando en la iglesia durante 10 años, pero no tenía certeza de la salvación. Cuando yo muero en esta noche, ¿a dónde me voy? Por eso varias veces estaba leyendo la Biblia, pero no tenía la seguridad de la salvación. Y por fin ya ingresé en el servicio militar y durante casi 2 años estaba quedándome en el departamento de servicio militar, siendo como maestro para dar ejercicio a los soldados. Y luego, pasando 2 años, teniendo más rango, y vivía fuera del departamento de servicio militar, como si fuera como trabajador,
que vive fuera de empresa, ¿no? Y cada mañana podía ingresar, cada noche podía regresar. Y luego estaba escuchando la predicación de los pastores famosos en Corea del Sur por medio de radio. En la mañana y en la madrugada estaba predicando, ¿no? Por automático estaba grabando por medio de cassette. Cuando regresé de trabajo, entonces yo estaba escuchando. Pero siempre en mi corazón llegaba vacío. No sabía muy bien por qué yo no podía sentir feliz. Tampoco podía sentir satisfecho mi corazón. Aunque estaba leyendo la Biblia, escuchando la predicación de los pastores, pero faltaba algo. Luego, a menudo yo estaba regresando a la casa de mi padre, a mi pueblo natal, como sábado de la tarde llegando. Domingo yo estaba participando en el culto de nuestra iglesia antigua, siendo como miembro de coro, aunque no cantaba excelente, pero por falta de persona, ¿no? Metía mi nombre. Pero sentado en el lugar de coro, y eso es como un lado izquierdo de parte de púlpito, estaban llenos de gente, ¿no? Uno de 300 personas orando, escuchando la palabra de Dios. Pero mientras tanto que el pastor estaba predicando, siempre él estaba empezando. Después de leer un versículo, él tocaba sobre un hombre famoso como filósofo. Según dice que filósofo, tal persona había dicho así. Y luego también, y sobre política. Hoy en día está funcionando así políticamente, está algo. Y luego, economía, tocando economía de este país, algo así. Y luego, como 10 minutos, y apenas estaba explicando un versículo. Y luego termina predicación, uno de 40 minutos o 30 minutos. Entonces yo estaba observando, ¿no? ¿Por qué él solamente tocaba palabra de un filósofo y también situación de política, también y contando de economía? Yo quiero escuchar la palabra de Dios, pero usted ¿cómo está explicando? Según mi fondo de corazón, ¿no? Se levantó una murmuración. Y luego alguien de mi corazón, ¿no? Se levantaba una voz. Levante. Aunque yo estaba escuchando la predicación. Levante y grite. ¿No? ¿Cómo yo grito? Mientras tanto que el pastor está predicando ante la gente. Grite. Dígale que pastor, usted no está explicando la palabra de Dios. Usted está transmitiendo algo, noticia de política y algo, filosofía, economía, algo. No tiene que surgir en la iglesia. Pero si hubiera levantado, gritado, entonces ¿cómo yo iba a hacer? Entonces toda la gente iba a atrapar a mí y luego iba
llevar a un hospital muy especial, ¿no? Entonces, ya no podía gritar, ni podía levantarme. Imagínense, ¿no? Cada culto, si me siento así, entonces, ¿cómo yo puedo participar del culto con alegría, gozo? Yo no podía participar fácilmente. Por esa razón, un día yo estaba teniendo la decisión. Quería buscar a un pastor que estaba explicando bien, bíblicamente. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Por eso empecé a buscar donde yo estaba trabajando. Se llama una ciudad, se llama Yonmude, donde hay muchos campamentos de los soldados. Grande, ¿no? Uno de como 20,000 soldados estaban recibiendo entrenamiento, ¿no? Yonmude es muy famoso en Corea del Sur. En la ciudad de Yonmude, evangélica, una de como 10 iglesias estaban participando, ¿no? Existiendo. Por eso cada mes, ¿no? Cada mes yo estaba visitando para escuchar la palabra de Dios a través de un pastor. Entonces, durante un mes estaba visitando, observando, pero no me sentía nada feliz. Casi todo, ¿no? 10 iglesias yo estaba recorriendo, todo confirmé. Y luego me sentí que ya todavía yo no encontré la verdad. Siempre en mi corazón tenía sed, algo. Yo quiero encontrar algo, porque no sabía cuál era el problema. Pero un día, yo cuando terminé el servicio militar, yo estaba pensando que sería bueno que yo visite a la casa de mi tía que vive en la ciudad, se llama Daejeon. Durante casi 10 años nunca he visto, pero quería visitarla. Por eso un día tomé bus y luego llegué a la ciudad de Daejeon. Ya encontré matrimonio de mi tía. Saludé y luego, quedándome algún momento, mi primo, que era como 12 años menos que mi edad, por eso era muy pequeño, ¿no? Yo tenía 24 años, él tenía 12. Entonces él me preguntó, hermano o primo mayor, ¿usted recibió la salvación? Así me preguntó. Durante 10 años, cuando yo estaba congregando en la iglesia, nunca me preguntó el tema de eso. ¿Usted recibió la salvación? ¿Por qué? Yo tenía mucho cargo, como si fuera maestro de los niños, líder de los jóvenes. También quería ingresar en la universidad de teología, pero no pude. Pero me preguntó sobre el tema, porque normalmente en la iglesia de Corea del Sur era prohibido de preguntar sobre el tema de eso. ¿Usted recibió la salvación? ¿Por qué? Varias veces nosotros hemos discutido en el tiempo de reunión de los jóvenes. ¿Quién sabe que había recibido la salvación o no? Nadie sabe. Entonces, ¿cómo sabe? Al morirse, cuando se presenta ante el juicio de Dios. En aquel entonces Dios se dice que tú eres justo, porque ya había cumplido mandamiento de Dios, andaba bien, por eso le salvo. Cuando nos diga Dios, tú eres salvo,
en aquel entonces será salvo. Yo tenía esta teoría. Por esa razón, nosotros ya nunca podíamos preguntar a otra persona. Eso es nuestra característica de la iglesia presbiteriana de Corea del Sur. Pero ese primo me preguntó, ¿usted recibió la salvación? Algún momento yo pensaba, este maldito, ¿por qué está preguntando sobre el tema prohibido? ¿No? Yo soy mucho mejor que de usted, ¿por qué me pregunta eso? Pero de mi boca sale, ¿cómo no? Yo recibí la salvación. Y luego otra vez yo le pregunté, ¿usted ya recibió la salvación? ¿Usted? Él me dijo que sí. Bueno, está bien. Pero me quedó duda. ¿Por qué él está preguntando el tema de eso? Luego con él, nosotros ya fuimos a la casa. Porque al llegar en ese lugar era como tienda de mi tía para vender productos. Con él, nosotros fuimos a la casa de mi tía. En la sala estaba quedando máquina de cassette. Y luego yo estaba observando, ¿no? Dentro de máquina de cassette ya tenía cassette de la predicación. Apareció nombre tal pastor que está predicando así. Yo estaba escuchando solo, sin permiso, ¿no? Sin tener permiso de ninguno, y solamente estaba escuchando. Pero de repente este pastor decía que en el libro de Hechos capítulo 10 sale Cornelio que estaba sirviendo a Dios con toda familia, dando limosna a los pobres. Cada momento estaba orando al Señor. Por fin Dios le envió el ángel a Cornelio, pero en ese momento Cornelio no recibió la salvación. Así estaba predicando. Escuchando esta palabra, de repente me asusté. ¿Qué tipo de pastor dice que Cornelio, que sale en el libro de Hechos, capítulo 10, no era salvo? Nunca había entendido ni escuchado de otras personas. Y luego decía que mucha gente estaba pensando que cuando uno habla lengua, directamente piensa que eso es la salvación. Y alguna persona que fue curado de su enfermedad, se nota que esa es la salvación. Pero la salvación no es estas cosas. Mientras tanto que yo estaba escuchando, ya 15 minutos estaba pasando, ¿no? Ya llegaron matrimonios de mi tía. Pues teniendo vergüenza, porque sin permiso yo estaba usando, ¿no? Y por eso apagué. Pero desde aquel tiempo no desapareció esta palabra. Cuando ingresó en mi corazón, Cornelio, que sale Hechos capítulo 10, en aquel entonces él no recibió la salvación. Por eso lo que está hablando, la habla lengua, no es como síntomas de la salvación. También uno que está recibiendo curación no es como síntomas de la salvación. Entonces, yo tenía mucha curiosidad. ¿Qué es la salvación bíblica? Luego, cuando al siguiente día yo regresé a mi casa, yo llamé a los amigos en la noche, los amigos de la iglesia donde yo estaba congregando, ¿no? Yo estaba empezando contando ante ellos. Mire, cuando yo estaba escuchando la predicación de un pastor, dice que Cornelio, que sale en el libro de Hechos capítulo 10, no era salvo. No era salvo, dice. Por eso lo que nosotros estamos hablando, habla lengua, no es como
el testimonio de la salvación, nada que ver. Lo que está recibiendo curación de enfermedad, nada que ver de la salvación. Entonces mis amigos de la iglesia me preguntaron, ¿no? Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es la salvación? Yo respondí, yo no sé. Entonces, ¿usted no sabe por qué está contando? Sí, yo escuché. Solamente eso. Yo escuché, estoy hablando. Sin saber usted, ¿cómo puede explicar? No sé, pero me siento. No se preocupe. Ya voy a aprender regresando mañana a otra vez. Porque mi tía me ofreció trabajo. Voy a regresar. Cuando yo subí otra vez a la casa de mi tía, ya me ofreció un lugar para dormir y vender cosas, ¿no? Una tienda grande. Durante una semana yo estaba escuchando la predicación de cassette, porque estaba un bordón, ¿cómo se dice? Una caja de, como tipo caja de manzana, bordón o cajón, mucho mejor, sí, cajón. Entonces estaba lleno de cassette, como uno de 50 unidades. Cada uno estaba escuchando desde mañana hasta la noche sin parar. Estaba escuchando. Eso es lo que quiero decir, mire. Nadie me obligó. Nadie me explicó que usted tiene que escuchar esto, eso. No. De mi corazón absorbía. Tenía un deseo. Aprender la palabra de Dios. Desde el lunes hasta viernes, mucha cantidad de cassette estaba escuchando. Y luego, al siguiente día, sábado, el día 26 de mayo de 1990, llegó un predicador a través de la petición de mi tía. Creo que Pastor Oxubán le envió un evangelista. Él llegó a nuestra tienda, me pidió que conversara la palabra de Dios. Estaba ingresando en nuestra pieza, conversando. Él me tocaba. Antes de venir Jesucristo, los israelitas estaban matando ovejas. Pero para matar las ovejas tenía que poner la mano de un pecador para trasladar el pecado. Por la imposición de mano puede traspasar el pecado a la cabeza de un sacrificio. Y luego matando, degollando, quitando la sangre, puede pintar en el cuernos del altar de holocausto. Con esta manera limpiaba sus pecados, pero la sangre de oveja, la sangre de los animales, no podía quitar el pecado futuro, solamente el pecado pasado. Por eso al siguiente día, si comete, aunque ayer había recibido el perdón, entonces otra vez tiene que traer sacrificio. Él me explicó, me sentí que ahora estoy haciendo estas cosas, ¿no? Cada día estoy cometiendo, estoy llorando, pidiendo al Señor, perdóneme mis pecados. Siempre yo estoy purificando cada día. Comparando de este sacrificio, lo mismo. Pero él abrió el libro de Levítico capítulo 16. Sale una cosa maravillosa, ¿no? El día 10 del mes séptimo del año, por medio del sumo sacerdote Aarón, prepara 2 cabríos. De primero mata uno, quitando la sangre, ingresa hacia fondo del tabernáculo de reunión. Sumo sacerdote con su dedo, salpicando 7 veces la sangre de cabrío sobre el propiciatorio. Eso es la tapa del arca de pacto de Jehová.
Si 7 veces rocía, Dios ya cobró el precio de pecado de Israel de un año. Por eso Dios no pudo menos que perdonar de sus pecados. Dios perdonó al ver la sangre, pero hay problema, es que los israelitas no podían ver adentro. Por eso no podían ver, por causa de eso no podían creer. Hay diferencia de tiempo. Dios perdonó, pero ellos no recibieron perdón. Qué lástima, ¿no? Por eso Dios preparó un cabrío vivo. Después de limpiar el pecado de Israel para Dios, luego el sumo sacerdote Aarón podía poner su mano sobre la cabeza de cabrío vivo. Confesó. El libro de Levítico capítulo 16, el versículo 21 sale confesando que Dios Señor, acá está todos los pecados de Israel que había cometido durante un año, todas las iniquidades, también todas las rebeliones, y poniéndolo, así dice, poniéndolo. Es muy importante cómo podía traspasar el pecado de Israel, de 600,000 personas, de sus pecados, todo va a llegar a la cabeza de cabrío vivo. ¿Cómo? Únicamente por medio de mano de sumo sacerdote Aarón. Era representante. Eso es. Traspasó todo pecado. Ellos también creen. Y luego llevando este cabrío vivo al desierto, todos los israelitas podían ver, está llevando mis pecados de un año. Cuando haya llegado al desierto donde no vive nadie, entonces suelta para morir. Eso es la sombra de Jesucristo, porque ya San Juan capítulo 1, el versículo 29, como dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo podía quitar el pecado de Israel? Por medio de un cabrío. ¿Un cabrío solo? No. El sacrificio nunca podía quitar solo de pecado de persona. Solamente por la mano, por la imposición de mano de una representante podía trasladar. Misma manera, nuestro Dios quería entregar todos nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo era Salvador, pero siendo Salvador tenía que quitar el pecado del mundo. Pero siendo Cordero de Dios, por sí mismo no podía quitar. Por esa razón tenía que recibir la imposición de mano. Por eso en la vida de Jesucristo únicamente una vez Él podía recibir esta forma, cuando recibió el bautismo. Además, San Mateo capítulo 3 estaba diciendo, ¿no? Jesucristo dijo a Juan el Bautista, así conviene que cumplamos toda justicia. Porque al principio Juan el Bautista no quería darle bautismo, ¿no? Él podía sentir que era pecador. Jesucristo era justo. El pecador tiene que recibir el bautismo por medio de justo. Pero Jesucristo quería recibir bautismo por medio de él, porque en el corazón de Jesucristo, considerando que él era mayor que todos. San Mateo capítulo 11, el versículo 11, nadie nació más mayor que Juan el Bautista, los que nacieron de mujer. Era representante. Por fin, en la época de Juan el Bautista, podía poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo para sumergir adentro Jesucristo, ¿no? Dándole bautismo. Automáticamente podía usar su mano. Ya en aquel entonces Jesucristo, cuando subió del agua, abrió el cielo. Según mi punto de vista, ¿no? 2 veces, ¿ya? Cuando
manifestó la voz de nuestro Dios hacia nuestro Señor Jesucristo como esta palabra: tú eres mi Hijo amado en quien hay mi complacencia. 2 veces. Uno es lo que estoy contando, San Mateo capítulo 3. Como dice, abrió el cielo, salió la voz del cielo: tú eres mi Hijo amado en quien hay mi complacencia. Significa que ya ahora Jesucristo, que tiene 30 años, ya traspasó el derecho de sacerdocio, de cambio de sacerdocio, porque anteriormente trabajaban en la tierra entre los sacerdotes terrenales, pero nuestro Señor Jesucristo ya debería ser sumo sacerdote celestial, llevando nuestros pecados por sí mismo en su cuerpo, siendo como Cordero de Dios. Por eso, intercambio. Significa que por la ley, durante más o menos 1500 años, estaba siendo sacerdote entre los levitas. Pero ellos no podían quitarle el pecado del mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo podía quitarle el pecado del mundo. Por eso, Jesucristo ya tenía derecho, recibiendo sacerdocio, para ser el sumo sacerdote celestial. Luego, al siguiente día, Juan el Bautista lo vio a Jesucristo que llevando el pecado del mundo. Por eso, San Juan capítulo 1, el versículo 29 dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dentro del pecado del mundo incluye mis pecados. Eso es lo que está hablando. También hay 2 palabras, ¿no? Segunda palabra, que tú eres mi Hijo amado, donde Jesucristo y 3 discípulos que subieron el monte santo, transfiguró el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces Pedro y Jacobo, Juan, vieron que Jesucristo ya su ropa, su cuerpo totalmente cambió, transfiguró y apareció 2 personas. Uno es al lado de Jesucristo se quedó Moisés, otro Elías. Esa figuración y presentación, eso es un día que Jesucristo viene al mundo por segunda vez. Significa que Jesucristo le mostró ante presencia de Pedro que un día Jesucristo iba a venir por segunda vez para arrebatar a los santos, justos, salvos. Por eso nosotros podemos leer segunda de Pedro. Apóstol Pedro estaba contando lo que va a venir Jesucristo por segunda vez. Esta cosa no había inventado por nuestra palabra, sino que yo podía ver seguramente, claramente, que Jesucristo transfiguró su cuerpo. Significa que todavía Jesucristo no murió, pero ante ojos de 3 personas apareció en el tiempo postrero, que cuando iba a venir al mundo segunda vez. ¿Cómo puede hacer posible? Eso es lo que quiero decir, ¿no? En el mundo de Dios no solamente existe el tiempo pasado, presente y futuro, sino que existe todo, eterno, el tiempo eterno. Por eso, mientras tanto que vive a Jesucristo subiendo el monte santo, ya transfiguró, apareció, manifestó el tiempo que iba a pasar. ¿Cuánto? Hasta ahora está pasando 2000 años, pero todavía no ha regresado. No sé muy bien cuántos años va a pasar más, pero Jesucristo tenía poder para manifestar esta manera.
Y luego el que me explicó el Evangelio decía que ya Jesucristo murió en la cruz limpiando todos nuestros pecados. Últimamente, como decía, consumado es. Y luego él me mostró Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Busquemos esta palabra. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Así dice: pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién hizo la redención eterna? Jesucristo. ¿En dónde? En el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial. Impactó en mi corazón. Dios me hizo entender que Jesucristo limpió todos mis pecados para que yo fuera justo, santo y perfecto. Eso es el Evangelio. Desde aquel tiempo yo entendí, creí. Ya está pasando uno de 30 años. Hasta ahora no puedo olvidarme esta palabra, lo que yo entendí, recibí. Alguna persona estaba escuchando varias veces esta palabra, pero alguno dice que, qué bueno, pastor. Wow, Jesucristo limpió todo nuestro pecado. Pero de repente al siguiente día o pasando un mes dice que, pero yo soy pecador. ¿Por qué? Yo no puedo cumplir el mandamiento de Dios. Regresa. Este tipo de persona es como si fuera que cayendo la semilla en donde en la calle inmediatamente viene maligno, diablo, llegando, comiendo la semilla, desaparece la semilla. Significa que mucha gente hoy en día están escuchando la predicación de Pastor Subán, predicación de nosotros, escuchando la eterna redención, escuchando el Evangelio que Jesucristo limpia todos nuestros pecados. Pero inmediatamente Satanás está comiendo esta palabra, no se queda. Y luego solamente se queda su sentido, su pensamiento. Yo soy pecador. Aunque Jesucristo murió, pero yo soy pecador. Jesucristo nos hizo justificación, santificación y perfección. Pero no se queda esa palabra. ¿Por qué? Su espíritu, su corazón, no es como la tierra buena. Por eso pierde la palabra de Dios. Doy gracias al Señor porque Dios me hizo humildad. Dios me hizo en mi vida para que tuviera vacío de corazón. Dios me hizo entender el Evangelio para poder recibir el perdón eterno. Gracias. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para compartir la palabra de Dios. Por su gracia nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Porque Jesucristo no murió para limpiar nuestros pecados solamente pasados, sino que Jesucristo murió en la cruz para terminar el pecado del mundo, para que todo el mundo que sean salvos por la gracia de Jesucristo. Por eso Dios tanto quiere que nosotros recibamos la salvación por la gracia de Jesucristo. Gracias, Señor, porque por la sacrificación de nuestro Señor Jesucristo y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya fuimos salvos. Espero que
nos bendiga para que nosotros podamos vivir por la fe, porque dice que más el justo vivirá por la fe. Gracias, Señor, por haber dado este entendimiento. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.